Quedamos en un ejemplo del caso 3, del caso de ecuaciones con coeficientes constantes, ¿no? Homogéneas con coeficientes constantes. Les dejé un ejemplo para que pensaran y lo intentaran. Sin embargo, pues ya después subí el material, en el material aparece el ejemplo resuelto, entonces pues podían comparar y revisar cómo se hacía, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues si tienen alguna duda, pues en la clase la vamos aclarando. ¿Por qué? Porque este nuevo tema se van a necesitar en ocasiones un conocimiento del tema anterior, de la clase anterior. Bien, entonces, ¿en qué consiste la clase de hoy? Pues el tema es relacionado a ecuaciones, de nuevo, ordinarias de orden 2 no homogéneas. ¿Sí? Es decir, vamos a tratar de entender y explicar un método para resolver esta familia de ecuaciones diferenciales. De nuevo, estamos en ecuaciones lineales de orden 2, ¿ok? Pero hasta la clase anterior habíamos estado estudiando las ecuaciones homogéneas. Hoy vamos a estudiar un caso especial de ecuaciones no homogéneas. ¿Okay? Entonces, antes de explicar el método, pues recordarles, ¿no?, que entendíamos como una ecuación no homogénea. ¿Okay? Entonces, les recuerdo, habíamos definido una ecuación diferencial lineal no homogénea, aquella ecuación de orden 2 que pudiéramos reescribir y presentar en la siguiente forma. ¿Ok? Donde los términos P de X, Q de X y R de X son funciones que dependen solamente de la variable independiente, ¿no? En este caso, la ecuación, la variable independiente es X, la variable dependiente pues sería Y y las funciones coeficientes. Bien, entonces cuando nosotros podíamos escribir una ecuación de esta forma, pues directamente íbamos a decir que era una ecuación lineal no homogénea. ¿Okay? Eh, el caso que habíamos estudiado previamente en las 2 o 3 últimas clases es cuando el término R de X es exactamente igual a 0. ¿Ok? Entonces ahora vamos a estudiar el caso cuando R de X es distinto de 0. Bien, entonces recuerden lo que hicimos antes, pues empezamos a estudiar teoría, propiedades generales de las ecuaciones homogéneas para poder deducir cuál era la definición de solución general. Entonces, conociendo esas propiedades y luego la definición de solución general, lo que uno hacía era, pues bueno, tratar de conseguir dos soluciones en una ecuación que formaran una base. Todo eso lo estuvimos repasando en la clase anterior. Dos soluciones que formaran una base. ¿Y esto qué significaba? Pues que fueran dos soluciones linealmente independientes. Lo que hacíamos era las dos funciones, un criterio para decidir que eran linealmente independientes, eran tomar las dos funciones y hacer una división. ¿Sí? Si la división nos daba algo no constante, pues eso iba a formar una base. Esa fue nuestra estrategia para las ecuaciones anteriores. ¿Sí? Entonces, vamos a dar la siguiente definición. Entonces, en este nuevo escenario, las ecuaciones de este estilo, donde, insisto, R de X es distinto de 0, puede ser incluso una constante, ojo, puede ser constante, pero algo distinto de 0. Entonces, una expresión vamos a llamarla solución general de una ecuación no homogénea en un cierto intervalo donde están definidas las funciones, si es una expresión de la siguiente forma. Y de X, la expresión solución general, es igual a una Y sub H más una función Y sub P. Donde quiénes son cada una de estas. Pues la Y sub H va a ser la expresión siguiente, que es la solución general
en dicho intervalo, de la ecuación que es homogénea asociada a mi ecuación original. Es decir, la siguiente ecuación. Bien, entonces, encontrar soluciones generales para este tipo de ecuaciones completas, que son aquí no homogéneas, se divide en dos, ¿no? Encontrar estas dos expresiones. Donde, ¿quién es esta primera parte? Esta primera parte es la solución general de la ecuación homogénea asociada. Bien, entonces esta primera parte de la definición me indica que lo aprendido anteriormente para ecuaciones homogéneas nos va a ser útil para este tipo de ecuaciones, para estudiar este tipo de ecuaciones. ¿Sí? Donde aquí, ¿quién es la ecuación homogénea asociada? Pues se va a entender como en nuestra ecuación original, olvidarnos un momento de R de X. ¿Sí? Ser cero toda la expresión que está aquí en la izquierda. Entonces sería nuestra primera mitad para encontrar soluciones generales en este nuevo caso. La segunda mitad sería encontrar esta Y sub P, que es ¿quién? Pues Y sub P es alguna solución particular de la ecuación completa. Muy bien, entonces esta expresión, sin digamos tanta motivación previa teórica, es la definición de solución general. Entonces es curioso porque la solución general necesita de alguna solución particular, cualquiera que encuentren de la ecuación completa. Y la expresión Y sub h es la solución de la ecuación general, que sí sabemos, pues, al menos en ciertos casos, cómo obtenerla. Recuerdo brevemente las situaciones en donde podíamos estudiar ecuaciones homogéneas y tratar de resolver y encontrar la solución general, para que lo tengan en cuenta. Una forma era, pues, cuando nos daban una solución, ¿sí? Nos decían una función que fuera solución de la ecuación, nosotros teníamos manera de encontrar una segunda solución a partir de esa primera, ¿sí? Y la solución que se obtenía, podíamos hacerla de tal forma que las dos formaran una base. Eso lo vimos en la clase, creo que antes pasada. Entonces esa era una de las situaciones en donde podíamos estudiar la ecuación homogénea. Pero bueno, ahí necesitábamos una solución conocida. Otra forma que es esencialmente la que vimos en la clase anterior, cuando la ecuación homogénea tiene coeficientes constantes. Cuando los coeficientes P de X y Q de X son constantes, también teníamos maneras de encontrar la solución general. Ahí sí no necesitábamos que nos dieran una solución inicial, no hacía falta. Podíamos encontrar las dos, para de tal forma poder generar todas las demás. Bien, entonces recuerdo eso. Entonces, muy bien, veamos un ejemplo para entender, digamos, la definición de qué significa solución general en para este nuevo tipo de ecuaciones. Eh, pues bueno, para otro comentario más de la definición, es que, pues bueno, en este contexto, lo nuevo o lo que no sabemos hacer es la segunda parte. ¿Okay? Esta parte de encontrar soluciones homogéneas, al menos en los casos que recordé, la podemos encontrar. Entonces esto no sería lo difícil en teoría, ¿no? Que ya lo deberíamos saber. Lo difícil o lo que no sabemos para esta clase es cómo encontrar una solución particular de la ecuación completa. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver un método, ¿ok? Que nos va a funcionar para encontrar soluciones particulares de ciertas familias de ecuaciones no homogéneas. Entonces, para que nos vayamos imaginando de qué va a tratar la clase.
embargo, ahora, para que nos quede claro la definición, vamos a dar un ejemplo. Entonces, imagínense que el problema es conseguir la solución general de la siguiente ecuación. Nos dan esta ecuación, y2' más 9 por y' más 20y igual a e a la 2x. Entonces, e a la 2x está cumpliendo el papel de la función r de x, la definición de ecuación no homogénea. ¿Sí? Evidentemente es una función distinta de 0. Entonces, esto es una ecuación no homogénea. Entonces, la definición que me dice que si quiero conocer la solución general, ¿no? Encontrar la solución general de esto, debo hacer una primera parte que es encontrar la solución de la ecuación homogénea asociada. ¿Cuál es la ecuación homogénea asociada? Les decía, pues es como si el término de r de x se olvidara en un momento de él, ¿no? Lo igualaran entonces el resto de la ecuación a 0. Sería esta ecuación. ¿Okay? Esta es una ecuación con coeficientes constantes. Es decir, esta, en teoría, sabemos resolverla. ¿Okay? Entonces, eso lo vimos en la clase anterior. ¿Cómo resolvíamos estas ecuaciones? Pues a partir de los coeficientes que están en la ecuación, uno podía decidir en qué caso caía. ¿Lo recuerdan? Hay un numerito, un discriminante, que dependiendo de cuál sea su signo, yo iba a saber en qué categoría o en qué caso se encontraba esta ecuación. De acuerdo a cada uno de esos casos, pues podía encontrar una solución general. ¿Lo recuerdan? Eso lo vimos en la clase pasada. Entonces, para ver si lo recordamos bien, les pregunto, en esta ecuación, a partir de los coeficientes, ¿en qué caso cae esta ecuación? ¿Cuál de los 3 casos vistos en la clase anterior está esta ecuación de aquí? En el caso 1, profe. ¿Ok? Y la razón sería que... Porque pues A sería 9 y B ok, es 20. entonces, falta parte del Ah, argumento, bueno, ¿no? entonces pues ahí aplicamos como la fórmula general, entonces nos quedaría que A al cuadrado menos 4B, eso nos Ujú, daría 1. exacto, que es positivo, Sí, evidentemente. señor. Entonces ese era nuestro caso 1. Cuando ese numerito discriminante, que era a al cuadrado menos 4b, si era positivo era el caso 1, si era igual a 0 era nuestro caso 2 y si era negativo era nuestro caso 3. En cada uno sabíamos cómo proceder. Entonces, bien, siempre tenemos que hacer eso. Nos dan aparece alguna ecuación homogénea con coeficientes constantes. Lo primero que debo hacer es reconocer qué caso es. Entonces, ¿cómo lo reconocemos? Como bien decía nuestro compañero. Si yo digo que A es igual al coeficiente que siempre acompaña a Y', en este caso 9, B es el que acompaña a la función Y, ese término, ese coeficiente, en este caso sería 20. Si hago esto sería 1, ¿no? Que es positivo. Creo que este ejemplo lo habíamos visto en la misma clase anterior. Entonces, este era el caso 1. ¿Cómo era la solución general? Pues la solución general un par de exponenciales, ¿no? Donde el exponente en ese exponencial iba a aparecer un lambda 1x, ¿no? Donde ese lambda 1 era la raíz del polinomio que producía esta ecuación, el polinomio de grado 2. ¿Sí? Escribimos explícitamente la fórmula para encontrar cada uno de esos lambdas. En nuestro caso, en este caso, pues ¿cuál sería la fórmula, no? Sería menos a más o menos la raíz de este término que está aquí, todo eso dividido entre 2. ¿Bien? Entonces, en este caso, si hacemos esa cuenta, nos producen 2 raíces, ¿no? Nos producía, ¿no? En ese ejemplo, 2 raíces. Uno iba a ser menos 4 y la otra iba a ser menos 5. Entonces, ¿cuál era la solución general? Pues la combinación lineal, esta expresión se llama combinación lineal, de las dos exponenciales elevadas a las respectivas raíces. Entonces, lambda 1x, lambda 1 igual a menos 4, e a la lambda 2x, donde aquí lambda 2 es menos 5.
Bien, entonces ese sería nuestro caso, nuestra primera parte. Insisto, no sería nuevo para nosotros. Lo nuevo es la segunda parte, que dice encontrar una solución particular ahora de toda la ecuación completa. Entonces, en este momento de la clase estamos dando un ejemplo para entender la definición. No contamos todavía con alguna forma para encontrar las soluciones Y sub p. Todavía no sabemos. Entonces, al menos en este ejercicio lo que podemos plantear, o lo que nos pueden preguntar es pues que verifiquemos si una función que nos dan es o no solución particular de la ecuación. Por ejemplo, eso sí lo podemos hacer. Bien, entonces para este ejemplo, para fines de este ejemplo, nos dicen que averigüemos si la función e a la 2x sobre 42 es o no una solución particular de la ecuación completa. ¿Okay? Entonces, lo que debemos hacer es y sub p, reemplazarlo en esta expresión que se encuentra aquí en la parte izquierda y ver si el resultado de eso me da exactamente igual a la r de x, que es e a la 2x. Muy bien, entonces, para reemplazar esta función en la parte izquierda necesito saber cuánto es su derivada. Pues derivo esta función. La derivada de esto sería pues e a la 2x sobre 21, ¿no? Simplificando el 2 con el 42. ¿Sí? La segunda derivada sería la derivada de este, ¿no? Que sería pues 2 sobre 21 multiplicando a e a la 2x. Esta sería la segunda derivada. Si reemplazamos en la parte izquierda de la ecuación, ¿qué obtenemos? Pues bueno, sería la segunda derivada más 9 veces la primera derivada más 20 veces la función. Eso sería pues la segunda derivada, este de aquí, más 9 veces la derivada. Sería 9 veces este término. ¿Okay? Más 20 veces este término de aquí. Fíjense que de manera conveniente, pues podemos simplificar 20 sobre 42, ¿no? Mitad 10, mitad 21, de tal forma pues que todas las tres sumas que me queden sean fraccionarios con denominador 21 para que sea fácil la suma, ¿no? Sería nada más sumar los numeradores, en este caso sería 2 más 9 más 10, eso sería aquí 11 más 10, 21. ¿Ok? Entonces 21 sobre 21 igual a 1. Nos queda que el único término que resulta de esta suma es e a la 2x, que es igual a la función r de x. Entonces, si es solución, esta función que nos proponen, si es solución particular de la ecuación completa. Entonces, hasta ahora que hemos, entre comillas, hecho, deducido, hemos encontrado la solución general de la homogénea asociada y pues nos han pedido verificar, podríamos decir que sí, esta función es solución particular. La definición nos dice que la solución entonces general de toda la ecuación completa pues debe ser la suma de estas dos expresiones obtenidas. Es decir, estos términos más este. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí? Mm, parece que no. Eh, por algo que quisiera aquí observar, y queda claro con este ejemplo, es que fíjense que a pesar que la ecuación es distinta, las no homogéneas son distintas de las homogéneas, ¿no? Fíjense que la expresión final que obtenemos, si bien es una expresión en donde van a aparecer más términos que la ecuación no homogénea,
La expresión general tiene como más términos y típicamente va a suceder así, vamos a encontrar más términos. Pero fíjense que en esta nueva expresión solamente son dos las constantes que aparecen indefinidas, indeterminadas, ¿no? Son esta C1 para este ejemplo particular. Tenemos esta C1 acompañando E a la menos 4X más C2 por E a la menos 5X. Entonces, ¿qué quiero señalar con esto? Que a pesar que en estas familias, en estas soluciones generales aparecen más términos, igual, aunque aparezcan más términos, solo aparecen dos constantes indeterminadas. Es decir, que si en este caso nos dan una condición inicial para determinar una solución de todas estas, pues la condición inicial debe ser del mismo estilo que nos habían dado antes. ¿Que son de qué forma? Nos dicen cuánto vale la función en un punto y nos dicen cuánto vale la derivada de esa función en ese mismo punto. ¿De acuerdo? Entonces, las condiciones iniciales para este tipo de ecuaciones son de la misma forma de antes. ¿Son qué? Condiciones iniciales que vienen de a 2, ¿no? Son dobles. Nos dicen cuánto vale la función y cuánto vale la derivada. Con esas mismas dos condiciones es suficiente, de nuevo, en este nuevo tipo de ecuaciones, obtener las constantes que quedan indeterminadas. Muy bien. Entonces, una observación, este es un comentario más teórico, pero para aquellos que les interese, es la forma de estas propiedades induce o explica por qué la definición de solución general es la que tomamos anteriormente. Entonces, fíjense, estas ecuaciones tienen propiedades curiosas, ¿no? Son las siguientes. Si ustedes toman una solución, por ejemplo, de la ecuación completa, ¿sí? Una y sub 1, digamos, que sea solución de la ecuación completa, la ecuación 3. Y luego toman una solución y sub 2 de la ecuación 4, que es la ecuación homogénea asociada. Ok, bien. Entonces decía que si ustedes toman una solución de la completa, de la ecuación completa, y luego una solución de la ecuación homogénea asociada, pues pasa dos cosas. Pues si ustedes hacen la suma de esas dos soluciones, esa debe ser una solución de la ecuación 3. ¿Sí? En símbolos puede ser así. Si ustedes toman una solución, y toman una y sub 1 que sea solución de esta, y toman una y sub 2 que sea solución de esta ecuación, cuando ustedes hagan la suma, y sub 1 más y sub 2, la suma va a ser una solución de esta. ¿Ok? Entonces, esto dice nuestra propiedad 1. Es decir, que bajo la suma, la ecuación, como si la ecuación 1 absorbe las soluciones de la ecuación 2. ¿Por qué? Porque si tomo una solución de una y una de la otra, cuando la suman, termina siendo una solución de la ecuación completa. Como si esta ecuación absorbe bajo la suma las soluciones de esta ecuación. ¿Okay? En la propiedad 2 dice que si ahora ustedes toman dos soluciones de esta misma ecuación, dos soluciones, pero ahora de esta misma ecuación, cuando ustedes hagan la resta, esta va a ser una solución de esta ecuación. Esto para cualquier par de soluciones. Bien. Entonces, ¿por qué esta propiedad, que es importante, justifica la definición de solución general? Pues fíjense que si ustedes quieren conocer la solución general de la ecuación completa, ustedes que quieren saber que cuando ustedes tomen una solución cualquiera,
pues eso realmente sea simplemente especificar dos constantes en una fórmula general, ¿no? Entonces, lo que está diciendo esta propiedad 2 es que si ustedes toman, por ejemplo, cualquier par de soluciones, cualquiera, de la ecuación completa, esto que está aquí, y hacen la resta, esta resta es una solución de esta ecuación. Pero esta es una ecuación homogénea, que en principio nosotros sabemos resolver. Entonces, esta ecuación homogénea nosotros podemos encontrarle, ¿no? Porque sí tenemos maneras de hacerlo, tenemos maneras de encontrar una solución general. ¿Que son de qué forma? Pues normalmente son una C1 con una Y1, digamos, gorrito, más una C2, Y2, gorrito. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta propiedad? Que su solución Y sub 1 y menos Y sub 2, que son dos soluciones cualesquiera, pues debe ser igual a ¿qué? A una C1, Y1 gorrito, más C2, Y2 gorrito. Si ustedes aquí despejan Y1, pasan este Y2 para acá, pues ¿qué obtienen? Tienen C1, Y1, gorrito, más C2, Y2, gorrito, más Y sub 2. Entonces, esto que acabo yo de deducir es de la propiedad 2. Entonces, fíjense, esta propiedad 2 que me está diciendo que una solución cualquiera, Y1 de mi ecuación completa, debe ser ¿qué? Fíjense, esta expresión, que hace parte de la solución general de la homogénea, más esta solución de aquí, que es una solución, pues puede uno pensarla particular de la ecuación completa. Fíjense, Y2 es solución de esta ecuación completa. ¿Okay? Pues pasando en limpio, en definitiva, la propiedad 2 que está aquí es la que me permite o la que me garantiza que en efecto esta expresión que colocamos como definición es la solución general de una ecuación de estas completas. ¿Hay preguntas hasta aquí o al menos de esto que acabo de comentar? ¿No hay preguntas? ¿Puedo quitar? ¿O hay muchas preguntas que no sé elegir cuál decir? Profe, hay un recuadro negro en la esquina inferior derecha que no me permite terminar de ver lo que escribe abajo. ¿Será que lo puede quitar, por favor? Lo que escribí en verde no se veía, acá abajo. Ah, No se ve la mitad porque hay como un recuadro negro. Bueno, ya veo. Hola, este mensaje. Ya se quitó seguramente. Bueno, ya se quitó, ¿verdad? Sí, señor. Bien, lo que explicaba es que esta propiedad 2 es la que me garantiza que la solución general definida antes está bien definida. Así debe ser la solución general. ¿Por qué? Porque ustedes cuando tomen dos soluciones cualesquiera de aquí, ¿qué significa, ojo, tener solución general de algo? Pues que ustedes tengan una solución cualquiera y esa solución cualquiera realmente uno la deduzca de una expresión que dependa de dos constantes y solamente es especificar esas constantes. Eso significa tener una solución general. ¿Sí? Una solución general es como tener más bien una fórmula donde simplemente sea especificar el valor de las constantes para obtener la solución.
Entonces, hasta ahora lo que hemos visto que la fórmula general de nuestras soluciones de la ecuación homogénea son de la forma C1 por una Y1 más C2 por una Y2. Entonces, C1 y C2 son las constantes de esa fórmula. Entonces, explico una vez más, espero que, bueno, esto se entienda. Entonces, la expresión dice que si ustedes toman una Y1 solución de la completa y una Y2 solución de la completa, esta resta es una solución de la homogénea. Pero ustedes, como la homogénea ya conocen la solución general, entonces esta, al ser una solución de la homogénea, pues debe ser de la forma C1 por Y1 tilde, no esta misma Y1, más una C2 por una Y2 tilde. Donde ¿quiénes son Y1 y Y2 tilde? Las soluciones bases de la ecuación homogénea. ¿Sí? Entonces fíjense la forma que dice esto, que si yo despejo este término de acá, lo paso a sumar, ¿no? Tengo esto mismo de acá, más la Y sub 2. Entonces fíjense que este término de aquí, esta es una solución arbitraria de la ecuación completa. ¿Esto es qué? La expresión de la solución homogénea. Esto de aquí. Y esto de acá se puede pensar como una solución particular. ¿Por qué? Porque la Y2 la supuse solución de la ecuación completa. Bien. Entonces, esta propiedad está diciendo que esta definición está bien hecha. Así debe ser la solución o la fórmula de la solución general de estas ecuaciones no homogéneas completas. ¿Okay? Pregunto, ¿se entendió esto? ¿Hay alguna duda? No, profe, eso está claro. ¿Cierto, no? Porfa, confirmen. Confirmen. Muy bien, gracias. Entonces, seguimos. Bien, vamos ahora entonces pues, a explicar el método de esta clase. El método es conocido como el método de coeficientes indeterminados. ¿Sí? Recuerden que hasta ahora nuestro problema es que no sabemos cómo encontrar una solución particular de la ecuación completa. Entonces, este método nos va a sugerir formas de obtener soluciones particulares. ¿Bien? Entonces, el escenario es el siguiente. El escenario en donde este método va a funcionar es cuando la ecuación que se encuentra del lado izquierdo, o lo que es lo mismo, la ecuación homogénea asociada a esta, pues es una ecuación con coeficientes constantes. ¿Sí? En lugar aquí de tener una p de x, tenemos una constante a, y acá en lugar de una función q de x, tenemos una constante b. Eso es lo primero. Lo segundo es que el método va a funcionar cuando mi función r de x de aquí tenga alguna forma particular. ¿Cuáles son esas formas particulares? Esencialmente van a ser tres combinaciones de esas tres. Entonces lo que voy a hacer, ya será para el siguiente enlace, es hacer una tabla, ¿no? Donde por un lado indico las expresiones de r de x, en donde el método va a funcionar, y al lado de ellas la forma que el método sugiere en la que debemos encontrar cada solución particular. Entonces, no sé si nos da tiempo de empezar. ¿Cuánto falta para este corte? Falta un minuto. Entonces, bien, en el siguiente enlace, pues explicamos a detalle el método de coeficientes indeterminados. Entonces, bien, en un momento les envío un nuevo enlace. Bien, entonces, bien, mencionaba que este método de coeficientes indeterminados va a funcionar en ciertas situaciones. Entonces, la primera situación decía que la ecuación homogénea asociada debe ser una con coeficientes constantes. Dos, hay unas
para la función r de x en el que el método va a ser válido, ¿no? Esas formas las voy a explicar en un momento. ¿Bien? Lo tercero que quiero comentar, y es como una frase que, digamos, resume la idea del método, es la siguiente, y es: este método de coeficientes indeterminados consiste en, a partir de la forma que tenga r de x, deducir la posible forma de una solución particular. Entonces, r de x sugiere la forma en la que vas a encontrar tu solución y sub p, tu solución particular. Entonces, cuando obtengas la forma sugerida por el método, esa forma es una forma que tiene coeficientes indeterminados. ¿Bien? Entonces, el método consiste en, pues, ver cómo deduces cuáles son esos coeficientes indeterminados, cuáles son los valores de esos coeficientes indeterminados. ¿Bien? Entonces, como en palabras, resumir el método, ¿no? La función r de x me sugiere una forma de la solución y sub p, y el método consiste en determinar los coeficientes indeterminados que aparecen en esa forma sugerida. Bien, entonces expliquemos en general el método. Entonces, una primera parte, ¿en qué consiste? Pues es lo ya conocido. Buscar la solución general de la homogénea. En este caso, como va a ser una ecuación con coeficientes constantes, pues lo vamos a saber resolver. No hay problema. Entonces, en una segunda parte, sería encontrar una solución particular, pero ¿de qué forma la buscamos? Pues eso nos va a sugerir la función r de x. Si r de x es una exponencial de esta forma, k por e a la gamma x, la función de este lado es una función de este estilo, pues el método lo que nos sugiere es que encontremos una solución particular de esta forma. C, que es una constante, e a la gamma x. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las constantes indeterminadas en esta forma sugerida? Pues la constante C. ¿Por qué? Porque esta gamma que está aquí, lo que se está diciendo el método es que debe ser la misma que la gamma que tiene la función r de x. ¿Sí? Entonces, en esta primera sugerencia de cuál es la forma que puede tener una solución particular, el coeficiente indeterminado es esta constante C. La gamma ya está determinado, viene de la función r de x. ¿Sí? Entonces, luego vamos a explicar cómo vamos a determinar, cómo el método nos dice que determinemos esta constante C. Porque claro, si ya determinamos esta constante C, pues toda esta expresión va a ser una solución particular. Bien. Entonces, ¿qué más sugiere? ¿En qué más situaciones este método funciona? Pues cuando la función r de x que se encuentra acá es una función de esta forma, k por x a la n, donde n es cualquier número entero, cualquier número natural, ¿no? Incluso esto mismo puede funcionar para cuando el término r de x es un polinomio. Bien. Entonces, ¿qué nos dice el método? Cuando el r de x es de esta forma, o es más general, un polinomio incluso, la forma en la que sugiere que encontremos una solución particular es, de nuevo, otro polinomio que tiene ¿qué característica? Pues que va a ser del mismo grado, exactamente del mismo grado, que el término que aparece aquí. Bien. De nuevo, cuando r de x sea de esta forma, el método nos sugiere que encontremos un polinomio que sea exactamente del mismo grado. Entonces, ¿cuáles son los coeficientes indeterminados en esta expresión sugerida? Pues los coeficientes del polinomio, ¿no? Todos los coeficientes. Entonces, luego hay que pasar a tratar de deducir cuáles son esas constantes, esos coeficientes. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Hasta ahora estamos viendo cuáles son las formas que nos sugieren. Entonces, una tercera forma que nos sugieren es cuando aparezca de este lado de la ecuación
algo de esta forma, un K, un múltiplo por un coseno de WX. ¿Ok? ¿Qué nos dicen entonces? Que cuál es la forma que se sugiere encontrar una solución particular, algo de esta forma. A constante por coseno de WX más B por seno de WX. Notar que el argumento de la función coseno y seno son el mismo que el de la función RBX. Si aquí aparece 4x dentro del coseno, pues acá en la forma sugerida debe ser 4x y 4x. ¿Sí? Los coeficientes entonces indeterminados en esta expresión son la a y la b. Muy bien, entonces esencialmente estas son las tres situaciones en donde el método funciona bien. En donde estas tres formas sugeridas vamos a poder encontrar sus coeficientes indeterminados. Entonces las otras formas que pues, voy a agregar aquí en esta tabla son esencialmente combinaciones de estas. Por ejemplo, cuando es seno, pues realmente es la misma sugerencia. La y sub p tiene la misma forma, se sugiere la misma forma. Cuando quizá es una multiplicación de este con alguna de las funciones trigonométricas, ya sea con seno o con coseno, la forma que se sugiere para la y sub p es el producto de la sugerencia de cada una. Fíjense, la sugerencia de coseno de WX es esta suma y la sugerencia para la función exponencial es una exponencial. Entonces se multiplican las sugerencias de cada una. Aquí ya no se coloca una constante C porque, pues bueno, esa constante C lo pueden, ¿no?, multiplicar en cada uno de estos términos y es como una nueva constante A y una nueva constante B. Entonces, pues no ponemos más constantes. Serían dos constantes o dos coeficientes indeterminados en esta expresión. Bien. Análogamente, digamos, si aquí en lugar de coseno aparece seno, digamos, exponencial multiplicando la función seno. Bien, entonces acá para continuar, hay algunas restricciones o algunas reglas que debemos cumplir para poder luego de elegir una forma para y sub p determinar sus coeficientes indeterminados. Entonces hay algunas reglas y esas reglas las puedes pasar a explicar. Bien, entonces regla 1, que es la regla básica, es, pues bueno, si estas funciones de acá, la r de x que aparece en mi ecuación, es una de esta lista, pues el método me dice que elija esta forma que se encuentra aquí a la derecha para encontrar mi solución particular. Entonces es como la regla básica. ¿Y cómo determinamos los coeficientes? Pues lo que hacemos es esta función, suponer que es solución de la ecuación completa y sustituir en la parte izquierda de la ecuación. Cuando ustedes sustituyen alguna de estas sugerencias en la parte izquierda de la ecuación, pues cuando eso lo igualan a r de x, van a ustedes a obtener unas ecuaciones para cada una de estas constantes. Entonces, el problema se va a reducir a resolver un sistema de ecuaciones de las que conocemos de siempre. Entonces, esta es la regla 1, la regla básica del método. Tomo la r de x, elijo la forma sugerida, lo reemplazo en la parte aquí izquierda, lo igualo a r de x y eso me va a producir unas condiciones sobre los coeficientes, sobre estas constantes, ¿no? Son esencialmente un sistema de ecuación. Ahora, hay una regla 2 que es cuando pues la regla 1 no funciona. Y es algo que debemos tener en mente, considerar. Y es que en ocasiones puede suceder que las formas sugeridas por el método en principio no funcionen, no sea posible encontrar una solución particular de esta forma. Entonces, cuando eso pasa, hay que hacer una pequeña modificación.
Entonces, ¿cuándo puede pasar eso? Que esta forma sugerida no pueda ser una solución de la ecuación 8, de la ecuación completa. Pues bueno, cuando esta forma sugerida sea quizás una solución de la ecuación 9. Porque claro, si una de las formas que me sugieren es solución de la ecuación 9, pues si r de x es distinto de 0, pues va a ser imposible que esa función sea solución de la ecuación 8. ¿Sí? Las soluciones de la ecuación 9 no son soluciones de la ecuación 8. ¿Queda claro? Igual trataremos, ¿no? Aquí hay que tratar de asimilar lo que más podamos del método. Sin embargo, con ejemplos específicos se va a clarificar, ¿no? Cada una de las cosas que estoy diciendo. Pero bien, ¿qué dice entonces esta modificación? Si alguna de estas funciones es solución de la 9, pues no puede resolver la ecuación completa. Entonces hacemos una modificación. ¿Cuál es la modificación que el método nos sugiere? Pues bueno, que la función, si es solución de la ecuación 9, pues multiplícale x. Ahora, esta nueva función x por la forma sugerida inicial, si también tiene el mismo problema, es decir, si esta nueva expresión también es solución de la ecuación homogénea, pues hazle una segunda modificación, que es multiplicarla por x a la 2. Si tú haces esta segunda modificación, el método te garantiza que con seguridad ya esta nueva expresión no va a ser solución más de la 9. Ya tiene que ser, sí, una solución de la ecuación 8. Bien, entonces tengan en cuenta regla 2, regla que tiene que ver con las modificaciones, en qué circunstancias hay que modificar la forma sugerida. Ok. Una segunda. Bien, esta regla de la suma lo que me dice es, pues, combinaciones que aparezcan en la expresión r de x. ¿Qué sucede si la función r de x que aparece es suma de algunas de estas que están aquí en la parte izquierda de la tabla? Pues bueno, esta regla lo que me dice es que pues, si quieres encontrar una solución particular vía este método, lo que debes hacer es sumar la sugerencia de cada uno de los términos que aparece sumar. Por ejemplo, si la r de x es una exponencial más un k coseno de wx, pues el método lo que te dice es que la forma general, que elijas para tu solución particular sea la suma de la sugerencia de cada uno, es decir, la suma de la sugerencia para la exponencial, que sería una de este estilo, más la sugerencia para este, que sería a coseno de wx más b seno de wx. En resumen, insisto, si r de x tiene alguna de estas formas, se sugiere que elijamos alguna de estas formas para encontrar una solución particular. Bien, entonces el método consiste en deducir los coeficientes indeterminados en estas formas sugeridas. ¿Cómo se obtiene eso? Pues reemplazando en la ecuación e igualando r de x. Hay dos reglas esenciales que tenemos que tener en mente. Una es cuando estas son soluciones de la homogénea. Se debe hacer modificación. Ya explicamos cuáles son las dos modificaciones posibles por hacer. Y la segunda regla es que cuando r de x sea la suma de alguna de estas, entonces la y sub p sugerida es la suma de cada una de las sugerencias. Entonces, bien, mucha información, hay que admitirlo. Difícil quizás de aprender a la primera vista, pero tratemos de asimilar en ejemplos lo que hemos explicado. Entonces vamos con este primer ejemplo. ¿Okay? Entonces tenemos una ecuación homogénea, no homogénea, perdón, una ecuación no homogénea, que es lineal y de segundo orden. Entonces, si queremos encontrar la solución particular, sabemos que la primera parte, la mitad, ya la sabemos hacer, ¿no? Que es encontrar la solución de la ecuación homogénea asociada. Es decir, encontrar la solución general de esta ecuación. Esta parte, insisto, esto ya lo sabemos hacer, esto no es lo nuevo.
Entonces deberíamos de hacerlo un poco rápido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución general de esta ecuación homogénea? Tenemos un par de minutos para que ustedes lo hagan. Ya ahí de una vez repasamos la clase anterior. Por favor, entonces hagan esta primera parte que ya sabemos hacerla. Encontrar la solución general de esta ecuación. Profe, las raíces dan -1 y -2. Entonces, ¿cuál es la solución general? Serían las constantes por la constante 1 por la exponencial elevado a la -1x, más la constante 2 por la exponencial elevado a la -2x. Bien, es el caso 1, ¿no? Sí, son del caso 1. Da 1 Bien, vamos a verificarlo, sí. Pero sí, sí, es así, sí, creo que es así. Da dos raíces distintas, reales y distintas. Entonces, veamos, ¿no? Entonces, si tomamos A como como el coeficiente que acompaña a Y', sería 3, y B igual a 2, pues si uno hace 9, si uno hace esta cuenta, le queda 9 menos 8, ¿no? Que es igual a 1. Eso es positivo. Estamos en el caso 1. Entonces resolvemos nuestro polinomio de grado 2, ¿no? Que me da las raíces, los valores, para deducir mis soluciones bases, ¿no? ¿Cuáles serían mis soluciones bases? E a la lambda 1, donde lambda 1 y lambda 2 resuelven este polinomio. Entonces, una manera incluso pueden ser directo de utilizar la fórmula, pero si identifican la forma de factorizar esto, ¿no? También es válido. ¿Por qué? Porque si uno factoriza de esta forma, pues queda claro cuáles son las raíces, ¿no? Aquí sería -1 y -2. Tú decías -1 y 2, ¿no? -1 y -2. Ah, perdón, te he escuchado mal. Entonces sí. Entonces la solución general va a ser C1 por E a la menos 2x más C2 por E a la menos x. Muy bien. Entonces, primera parte ya obtenida, ¿no? Solución general de la homogénea, ya conozco. Entonces, una observación. Y es que fíjense, ¿por qué uno hace primero por qué uno toma a este como el primer paso y no el buscar la solución particular? Porque fíjense que una de las reglas que mencionamos en el método dice que si la forma sugerida es ya una solución de la homogénea, tienes que modificar. ¿Recuerdan esa parte? Entonces, por eso uno elige como primera parte que resuelva la ecuación homogénea. ¿Por qué? Porque si ya yo resuelvo la ecuación homogénea, ya yo conozco todas las soluciones de la ecuación homogénea. Entonces ya yo conozco la forma de las soluciones de la ecuación homogénea. Bien, entonces cuando yo haga esta parte de ver cuál es la Y sub P sugerida por el método, yo voy a saber si está o no en el espacio solución de la ecuación homogénea. Bien, entonces es por eso que uno hace primero la homogénea, para saber si me toca o no hacer modificación. Entonces, bien, vamos a la solución particular. Si mi función r de x es 12 por x a la 2, entonces, ¿qué me dice
mi tabla de sugerencias. Me dice, pues bueno, si R de X es un término de este estilo, pues la forma que te sugerimos para encontrar Y sub P es un polinomio de exactamente el mismo grado. ¿Cómo luce un polinomio de grado 2? Pues es un polinomio de grado 2 es de esta forma, ¿no? K sub 0 más K sub 1X más K sub 2X. Bien. ¿Qué me dice el método? Pues bueno, si esta forma que está aquí, la forma sugerida que está aquí, no está en el espacio, o digamos, tengo que ver si esta función que está aquí no pertenece al espacio de solución de la ecuación homogénea. Si no pertenece, pues puedo directamente pasar a determinar estos coeficientes que están indeterminados. Si esta expresión de aquí pertenece al espacio solución, pues me toca hacer una modificación, ¿no? Recuerden que una modificación era multiplicar por x o multiplicar por x a la 2. Bien, ahora les pregunto, esta función que se encuentra aquí de esta forma así general, ¿es una expresión que pertenece, que tiene chance o probabilidad de ser solución de la ecuación homogénea? Pues fíjense cómo son todas las soluciones de la ecuación homogénea, son de esta forma. Entonces fíjense, ¿será que entonces es posible que un polinomio de grado 2 de esta forma se puede ver como una función de esta forma? Fíjense que eso es importante responderlo para saber si tengo que hacer o no modificación. Pues, profe, yo diría que no, pero no sé decirle por qué. Ujú. Pero si quisieras intentar al menos algo que se te, algún argumento que te parezca. Sí, porque si dices que no es porque hay algo ahí que te hace ruido, intenta explicarlo. ¿Cuál es ese problema que ves? No, La es pregunta que es, yo no ujú, veo cómo pueda llegar esta, pues, a parecerse a la otra. No veo la forma de que se pueda transformar siquiera algo parecido. sí, por ejemplo, pongámoslo más fácil, digamos X, la función X. ¿Será que una función X yo puedo encontrar una C1 y una C2? Ah, perdón, aquí va la E. Para que se vea así. No, No, ¿verdad? No se puede. No existe C1 y C2 para que, digamos, esto me dé esto. La única posibilidad de que una función yo la pueda escribir, o sea de esta forma, es que aquí sea una exponencial, ¿no? Y con los mismos argumentos. Esta sí tengo posibilidad de escribirla así, ¿verdad? Que elijo C1 igual a 0 y C2 igual a 1. Así tengo. ¿Sí? Entonces, fíjense, para que algo se escriba de esta forma, tiene que ser una exponencial de e a la 2x o una exponencial de e a la menos x, ¿no? Multiplicado por un número. No me interesa cuál número. Pero la única manera que una función se puede escribir de esta forma es que sea una exponencial con un numerito, ¿no? O una suma de ellos, resta. Bien, entonces, nada, ni la función seno de x, ninguna otra función se puede escribir
como esta combinación lineal. Solo exponenciales con este, y ojo, no tampoco cualquier exponencial, es a la 5x tampoco se puede escribir, aunque sea un exponencial, tampoco se puede escribir así. Se puede elegir una C1 y una C2 para poder escribir este en esta forma. No se puede. Entonces, bien, como no se puede, tengo entonces la garantía que esta no puede ser solución del homogéneo. Ok, entonces no necesito hacer modificación y puedo pasar directamente a determinar los coeficientes. Entonces, ¿cómo determino los coeficientes? Ya había dicho, pues derivamos. La derivada sería pues esto. Calculo la primera derivada, calculo la segunda derivada. La segunda derivada sería pues 2k sub 2. Y esto que obtuve lo reemplazo en la parte izquierda de la ecuación y lo igualo a 2x a la 2. Bien, entonces, ¿qué me produce eso? Pues 2k sub 2 más 3 veces la primera derivada, que sería entonces 3k sub 1 más 6k sub 2x, más 2 veces la función, 2k sub 0 más 2k sub 1x más 2k sub 2x a la 2. Todo esto que me dé aquí lo igualo a 12x a la 2. Entonces, ¿qué obtiene uno en esta situación, aquí en este paso? Pues fíjense que sustituir este polinomio, que tiene los coeficientes indeterminados, me da esta igualdad. ¿Esta es una igualdad de qué? Una igualdad entre polinomios. Fíjense que está aquí, toda esta expresión del lado izquierdo es un polinomio de grado 2, y este que está acá a la derecha es un polinomio de grado 2. Les pregunto, ¿cuándo dos polinomios son iguales? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la definición? ¿Cuándo dos polinomios son iguales? Necesitamos recordar eso, porque aquí lo que obtuvimos es una igualdad de polinomios. Por ejemplo, cuando tienen el mismo grado, No, no es suficiente esa información. Necesitas más, ¿no? Eh, por ejemplo, mm, X, perdón. A ver si ahora sí funciona. Ok. X es un polinomio, ¿verdad? De grado 1. X más 10 es otro polinomio de grado 1. Son dos polinomios del mismo grado, pero no son iguales. Entonces no es suficiente con que tengan el mismo grado. ¿Se entendió? entonces sería que también los coeficientes de los términos, pues con el mismo grado sean iguales también. Entonces esa es la definición, claro. Los polinomios son iguales si todos los coeficientes son iguales. Exacto. Entonces, en este caso, fíjense, tenemos un polinomio de este lado. ¿Cuáles son los coeficientes de este polinomio del lado izquierdo? Pues los vamos a agrupar. Estos que están aquí, fíjense, estos que están aquí, son los coeficientes que no acompañan a ninguna x, ¿no? Son los coeficientes independientes. 2k sub 2, 3k sub 1 y este de aquí, 2k sub 0.
Esos tres términos son independientes. ¿Cuáles son los términos que acompañan a X? Pues bueno, saco factor común, aquí serían estos, ¿no? Sería 2K sub 1 más 6K sub 2. ¿Sí? Y los que acompañan a X a la 2 sería solamente este, 2K sub 2. ¿Ok? Entonces, bien, si lo organizamos, el polinomio que se encuentra a la izquierda de esta forma, ¿no? Por coeficientes, este sería el término independiente, el término que acompaña a x1, el término que acompaña a x2. Pues para que este polinomio sea igual a este polinomio, pues me doy cuenta que este polinomio solamente tiene términos que acompañan a x a la 2. ¿Qué significa eso? Pues bueno, que el término que acompaña a x debe ser 0, ¿verdad? ¿Y cuánto debe ser el término independiente? También debe ser 0. ¿De acuerdo? Pues este polinomio a la derecha debe ser 2x a la 2, 0 por x más 0. Entonces, como bien dijo el compañero, entonces para que estos dos polinomios sean iguales, ¿qué debe suceder? Pues que bueno, que los coeficientes deben ser iguales. Este coeficiente, entonces, que es el independiente, debe ser igual al independiente de acá. Que este de aquí, que es el que acompaña a x, pues debe ser igual al que acompaña a x aquí. Y que este que está aquí, que es el que acompaña a x a la 2, debe ser igual a este. Entonces, es lo que decía, cuando ustedes reemplazan las derivadas en la ecuación e igualan a r de x, producen unas condiciones, unas ecuaciones condiciones, que a partir de esas ecuaciones condiciones, ustedes van a encontrar las constantes indeterminadas. Entonces, aquí, ¿cuál es la ecuación condición? Pues nos aparecen tres ecuaciones. Esta igualada a 0, esta igualada a 0 y esta igualada a 12. Bien, entonces aparecen tres condiciones, tres ecuaciones condiciones de igualar esos polinomios. Entonces pasamos en limpio y estas serían las 13 condiciones. Bien, el término independiente, la suma igual a 0, el término que acompaña a x igual a 0 y este término que está aquí es el que es igual a 12. Entonces, claro, aquí nos queda, en este ejercicio nos queda un sistema de 3×3. ¿Cuáles serían las tres incógnitas? K sub 0, K sub 1 y K sub 2. Tres incógnitas con tres ecuaciones. Entonces, es un sistema que ustedes van a poder resolver con toda seguridad, por cualquiera de los métodos que ustedes conozcan. Entonces, aquí es claro que sustitución va a funcionar, porque simplemente aquí despejando K sub 2, voy a saber cuánto es, sería 6, K sub 2 sería 6, pues 6 lo reemplazo aquí, voy a obtener K sub 1, y conociendo K sub 2 y K sub 1, voy a poder conocer K sub 3 de la primera ecuación. Entonces, es un sistema bastante fácil de resolver. ¿Okay? Entonces, si despejan y van reemplazando en cada una de las ecuaciones anteriores, pues obtienen que K sub 2 es 6, es claro. Que K sub 1 es menos 18 y que K sub 0 es igual a 21. Bien, entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Y si no hay, pues, a ver, confirmen. De momento no, profe. Vale, entonces hasta aquí hemos terminado, hemos encontrado la solución particular. ¿Por qué? Porque de nuevo, ¿cuál era el objetivo aquí? Deducir los coeficientes indeterminados. Pues ya hemos encontrado a que son igual. K sub 2 debe ser 6, K sub 1 menos 18 y K sub 0 debe ser 21. ¿Okay? Entonces hasta aquí la solución particular, ¿cuál debe ser? 21 o ¿cuál encontramos? Porque recuerden, pueden haber muchas soluciones particulares.
pero la que encontramos con este método fue 21 menos 18x más 6x a la 2. En definitiva, de la parte 1 obtuvimos nuestra solución general homogénea, que es esta. En nuestra parte 2 obtuvimos una solución particular, que es esta. Entonces, la solución general de la ecuación completa debe ser homogénea más particular. Muy bien. Profe, ¿me Entonces, dejaría ver la diapositiva anterior un momentico? sí, esta. Esta es la anterior. Sí, profe, ya, gracias. Vale, todo bien. Entonces, esta sería nuestra respuesta. Está en esta lámina, lo que hemos colocado es el resumen de toda esta que está aquí, ¿no? Esta sería la homogénea, de la general de la homogénea, perdón. Esta sería la particular. En la definición me dice que la general de la ecuación completa debe ser la suma de cada una de estas expresiones, ¿no? ¿Qué es esto? Bien. Entonces, a modo de práctica, ¿no? De esto que se acaba de explicar, les sugiero que intenten hacer este ejemplo, tal cual como lo explicamos ahora, ¿no? ¿Qué hacen? En una primera parte, resolver la ecuación homogénea asociada, y en una segunda parte, a partir de la función r de x, deducir qué formas me sugiere el método para encontrar mi solución particular. Luego, ¿qué debo ver? Si tengo que hacer o no modificación de esa forma sugerida. Bien, entonces para que practiquemos me parece prudente que hagamos este ejercicio ahora en clase. Bien, vamos a dar unos minutos para que lo empiecen y lo intenten. Bien, entonces nos vemos en un par de minutos.